Una mentira, una sospecha, y un viaje en taxi que destrozó su mundo. Te juro, lo que vas a escuchar hoy no lo vas a creer. Un millonario, cegado por la duda, se disfrazó de taxista para espiar a su esposa. Pero lo que ella le confesó en el asiento trasero no era una traición de deseo, sino un secreto que le rompió el alma. Quédate hasta el final, porque lo que descubrió cambió su vida para siempre. La lluvia caía sin piedad sobre las calles de Ciudad del Mar. El parabrisas del viejo taxi amarillento temblaba con cada golpe del agua, y tras el volante, Adrián Salvatierra, uno de los empresarios más poderosos del país, ajustaba la gorra de conductor que había comprado esa misma mañana. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios, temblaban ahora sobre el cuero desgastado del volante. Nunca se imaginó en esa situación, siguiendo a su propia esposa disfrazado de taxista. Pero cuando encontró aquel mensaje en el móvil de Clara, su mundo se vino abajo. Nos vemos mañana, como siempre. Te necesito. Solo 7 palabras. 7 palabras que le robaron el sueño, la calma y el aire. Durante días, Adrián había intentado convencerse de que no significaba nada, que todo tenía una explicación inocente. Pero las excusas de Clara, sus salidas repentinas, su forma de evitar su mirada en la mesa. Todo apuntaba a una sola cosa, una traición. Y ahora estaba allí, escondido tras unas gafas oscuras y una barba falsa, decidido a descubrir la verdad por sí mismo. Fernando, su chofer y único cómplice, le había conseguido aquel taxi de segunda mano. Si quiere saber la verdad, señor, tendrá que verla con sus propios ojos, le había dicho. Y Adrián, que controlaba cada detalle de su imperio, nunca había sentido menos control sobre su propia vida. Esperó durante horas frente al centro comercial donde Clara solía ir los jueves. El reloj del tablero marcaba las 4:17 cuando por fin la vio salir. Llevaba un abrigo beige, el cabello recogido, y aquella calma ensayada de quien esconde algo. Subió la acera y levantó la mano para pedir un taxi. Adrián tragó saliva, encendió el motor y se detuvo justo frente a ella. Clara abrió la puerta sin mirarlo. «Buenas tardes», dijo con una voz que él conocía demasiado bien. «¿A dónde la llevo, señora?», preguntó Adrián, disfrazando su tono con un acento de barrio y una voz más grave. Clara le dio una dirección. Un barrio que él no reconoció. Nada de hoteles ni zonas céntricas, sino un lugar modesto, lejos de todo lujo. Mientras el taxi se mezclaba con el tráfico, Adrián la observaba por el espejo retrovisor. Su corazón latía con fuerza. Cada gesto, cada suspiro, le dolía. Clara parecía nerviosa. Miraba el móvil, se tocaba el pelo, como si esperara a alguien o temiera ser vista. Llevaba un vestido que él nunca había visto antes. Y un perfume nuevo. Ese detalle, insignificante para cualquiera, fue para Adrián el golpe final a su orgullo. ¿Primera vez que va a esa zona?, preguntó él, tratando de sonar como un conductor curioso. Ella levantó la vista del teléfono. Sus ojos, verdes y cansados, se reflejaron en el espejo. «No», respondió con suavidad. «Voy allí a menudo». Las palabras la atravesaron como cuchillos. «¿A menudo? ¿Desde cuándo? ¿Por qué? ¿Con quién?». Adrián sintió que el aire se volvía espeso dentro del coche. Por primera vez en su vida, el hombre que lo tenía todo. No sabía si quería llegar al final de ese viaje. El motor del taxi rugía entre el ruido del tráfico, mientras Adrián intentaba mantener la calma. La lluvia seguía cayendo sobre el parabrisas, como si el cielo quisiera borrar los rastros de lo que estaba a punto de ocurrir. Clara, su esposa, se acomodó en el asiento trasero, cruzó las piernas con elegancia y miró por la ventana, ajena al torbellino emocional que ardía a pocos centímetros de ella. Él la observaba por el espejo retrovisor, reconociendo cada detalle y, al mismo tiempo, sintiendo que esa mujer era una completa desconocida. «¿Hace mucho que vive en Ciudad del Mar?», preguntó él, tratando de sonar natural, de llenar el silencio que lo estaba matando. «Toda la vida», respondió Clara, sin apartar la mirada del vidrio empañado. «Aunque últimamente, siento que vivo en otro mundo». Esa frase le atravesó el pecho. ¿Otro mundo? ¿Se refería a otro hombre? ¿A una vida secreta? El corazón de Adrián latía como un martillo bajo el disfraz. Apretó el volante con fuerza, los nudillos blancos, mientras su mente fabricaba escenarios imposibles. Durante años, había creído que conocía cada rincón de la vida de Clara. Sus gustos, sus manías, sus temores. Pero ese día, en aquel taxi barato, comprendía lo poco que realmente sabía de ella. El semáforo se puso en rojo.
El limpiaparabrisas marcaba el ritmo de su respiración acelerada. Clara revisaba su móvil una y otra vez, hasta que finalmente lo guardó en el bolso con un suspiro largo. Entonces, sin que él la provocara, habló. «¿Sabe, conductor?», dijo en voz baja. «Hay cosas que uno no puede contarle a nadie. Ni siquiera a la persona que más confía». Adrián sintió que se le helaba la sangre. Cada palabra de su esposa se convertía en un eco punzante dentro de su pecho. «¿Y por qué no puede contarlas?», preguntó con voz grave. Ella sonrió apenas, con tristeza. «Porque no lo entendería. Mi marido es un buen hombre, pero vive en una burbuja. Todo en su vida tiene que ser perfecto, controlado, brillante. Y yo, simplemente no encajo del todo en ese mundo. No encajo en su mundo». Aquella frase fue un puñal envuelto en terciopelo. Adrián tragó saliva, tratando de no romper el personaje. Durante años había creído que le daba todo. Lujo, viajes, seguridad, amor. ¿Y ella se sentía fuera de su vida? El taxi avanzó por calles más estrechas. Las luces de los edificios quedaron atrás, reemplazadas por bloques antiguos y árboles que parecían susurrar secretos. El aire se volvió más pesado, más humano. «¿Y a dónde va exactamente, señora?», preguntó, fingiendo curiosidad. Clara tardó en responder. «Voy a visitar a alguien que me recuerda quién soy. Alguien que mi esposo no conoce». Las palabras la atravesaron como una lanza. Él casi detuvo el coche del impacto. La imagen de un amante se formó en su mente con una claridad dolorosa. Pero su voz, la forma en que lo dijo, tenía algo distinto. No era la voz de una mujer enamorada. Era la voz de alguien que lleva peso, culpa y ternura. El silencio volvió, denso, cortante. La ciudad seguía su ritmo indiferente, mientras el corazón de Adrián se desmoronaba en cámara lenta. Cada esquina era una herida nueva, cada semáforo, un latido más cerca de la verdad. ¿Y su esposo, no sospecha?, se atrevió a decir, ocultando el temblor de su voz. Clara negó con la cabeza. «No, y si lo hiciera, creo que se rompería. Él necesita creer que su vida es perfecta, que su esposa también lo es». Adrián miró sus manos sobre el volante. Perfectas, eficiente, pero incapaces de sostener algo tan simple como la verdad. Todo en él era imagen, control, reputación. Había construido un imperio, pero no conocía la esencia de la mujer que dormía a su lado. «Tal vez, él querría conocer esa parte de usted», dijo, apenas respirando entre las palabras. «No lo creo», susurró ella. «Hay cosas que duelen más que una mentira. Y una verdad a destiempo puede destruirlo todo». El taxi se internó en una zona que Adrián nunca había pisado. Casas humildes, muros desconchados, niños jugando bajo la lluvia. Aquel no era el mundo de los salvatierra. No había mármol ni cristales, solo humanidad pura, desnuda, sin filtros. «Estamos cerca», dijo Clara. Adrián la observó por el espejo. Parecía nerviosa, pero en sus ojos había una dulzura extraña, una especie de alivio. «¿Y esa persona, la hace feliz?», preguntó él con valentía contenida. Clara levantó la mirada. Por un instante, su rostro pareció más joven, más libre. «Sí», respondió con un hilo de voz. «Con esa persona no tengo que fingir. Puedo ser yo misma, sin maquillaje, sin etiquetas». El corazón de Adrián se partió. «Puedo ser yo misma». ¿Cuántas veces había exigido perfección sin saber que estaba destruyendo lo más valioso? Su autenticidad. El taxi se detuvo frente a una casa pequeña, con una verja blanca oxidada. Clara le pagó la tarifa, le dejó una propina generosa y lo miró con sinceridad. «Gracias por escuchar», dijo. «A veces, hablar con un desconocido es más fácil que hablar con quien uno ama». Salió del coche bajo la lluvia. Adrián la observó caminar hasta la puerta. No tocó el timbre. Alguien abrió desde dentro. Una mujer mayor la recibió con un abrazo cálido. Luego, una niña corrió hacia ella, riendo, gritándole mamá con alegría. Adrián se quedó inmóvil. El mundo se detuvo. El reloj del tablero marcaba las 5:03, y con ese minuto exacto, su vida cambió para siempre. No había ningún amante. No había traición carnal. Solo un secreto enterrado bajo años de silencio. Clara tenía otra familia. Una madre enferma. Una niña pequeña. Un pasado que él nunca había querido ver. Y mientras la lluvia lavaba el parabrisas del taxi, Adrián entendió que la infidelidad más dolorosa no es la del cuerpo, sino la del alma que deja de confiar. «Te juro, ninguna riqueza del mundo prepara a un hombre para descubrir que su esposa ha vivido otra vida en silencio».
Una vida tan cercana, y al mismo tiempo tan lejana. Adrián permaneció en el taxi durante varios minutos, paralizado, observando aquella escena que parecía arrancada de un sueño. Clara abrazaba a una mujer mayor que tenía los mismos ojos verdes que ella, los mismos rasgos, la misma delicadeza al sonreír. Y junto a ellas, una niña de unos 6 años se colgaba de su cuello, riendo, llamándola mamá. La escena era tan tierna, tan real, que dolía. El empresario que solía cerrar acuerdos millonarios con una sola mirada, ahora no sabía cómo procesar lo que tenía delante. ¿Quién era esa niña? ¿Quién era esa mujer mayor? ¿Y por qué su esposa había ocultado esa parte de su vida durante tanto tiempo? Mientras observaba desde el asiento del conductor, algo se quebró dentro de él. Toda la arrogancia, todo el orgullo, se derritió con la lluvia que seguía golpeando el parabrisas. Por primera vez en años, Adrián se sintió humano. Frágil, desnudo ante la verdad. Arrancó el motor y se alejó lentamente, sin saber a dónde ir. Las luces del barrio pobre se reflejaban en el retrovisor como fragmentos de una realidad que nunca había querido ver. Durante años, había vivido entre mármoles, candelabros y silencios dorados. Pero esa tarde, en las calles húmedas y rotas de Ciudad del Mar, comprendió que su esposa vivía entre dos mundos. Y que en el suyo, el de los trajes caros y los discursos vacíos, ella nunca había encajado del todo. El trayecto de vuelta fue un laberinto de pensamientos. Cada recuerdo, cada sonrisa compartida, adquiría ahora un nuevo significado. Las veces que Clara salía sin decir a dónde. Las llamadas que cortaba cuando él entraba en la habitación. Las tarjetas con gastos pequeños, repetidos, sin explicación. Todo tenía sentido. No era un amante. Era algo mucho más profundo. Una doble vida construida sobre la necesidad y el miedo. Esa noche, Adrián regresó a la mansión en silencio. El sonido de sus pasos resonaba sobre el mármol como una culpa que no sabía cómo lavar. Clara estaba en la cocina, preparando la cena con la calma de siempre. Su cabello, aún húmedo por la lluvia, caía en mechones suaves sobre los hombros. Le sonrió al verlo. «Llegas temprano hoy», dijo con naturalidad. «Sí», respondió él, intentando disimular la tensión en su voz. El tráfico estaba más ligero. Clara siguió con su rutina, sin sospechar que su marido había estado tras ella todo el día. Sin sospechar que, en ese instante, él ya conocía su secreto. Durante la cena, Adrián la observó con detenimiento. Cada gesto suyo era una contradicción, serenidad y misterio. Sus hijos hablaban de sus clases, de sus proyectos, ajenos a la tormenta que se avecinaba. Y él solo podía pensar en la niña que había visto correr hacia Clara horas antes. ¿Sería su hija? Una sobrina, una historia que jamás quiso contarme. Las preguntas se apilaban en su mente como un fuego silencioso. Esa noche, cuando todos se retiraron a dormir, Adrián se quedó solo en su estudio. Encendió una lámpara, se sirvió un whisky y contempló el reflejo en la ventana. El rostro que vio no era el de un hombre poderoso. Era el de alguien que había perdido el control de su propia historia. Sacó el móvil, dudó, y finalmente escribió un mensaje a Fernando, su chofer y cómplice. «Necesito el taxi otra vez mañana. Nadie debe saberlo». No iba a confrontarla todavía. Necesitaba entender toda la verdad antes de romper el silencio. A la mañana siguiente, Adrián regresó al barrio humilde. El aire olía a pan recién hecho y a lluvia seca. Se estacionó en una esquina desde donde podía ver la Casa Blanca y el jardín descuidado. A las 12, Clara apareció de nuevo, esta vez acompañada de una mujer joven. Iban hablando en voz baja, con gestos de complicidad y preocupación. Adrián la siguió con la mirada. Esa mujer le resultaba conocida, hasta que recordó. Era la esposa de su socio, Rodrigo Vidal. Una de las mujeres más influyentes del círculo empresarial. ¿Qué hacían juntas en ese barrio? Esperó pacientemente. Cuando ambas salieron de una pequeña clínica al final de la calle, Adrián arrancó el motor y se acercó, ofreciendo el servicio de taxi. Ellas subieron sin mirarlo demasiado. Otra vez, su esposa a pocos metros, sin imaginar que el hombre tras el volante era su marido disfrazado. «A la clínica San Miguel, por favor», dijo la otra mujer, visiblemente afectada. Durante el trayecto, Adrián escuchó fragmentos de conversación que lo dejaron helado. «Gracias, Clara», decía la mujer. «No sé cómo agradecerte lo que estás haciendo por mí». «No tienes que hacerlo», respondió ella con voz serena. «Todas necesitamos apoyo cuando la vida se derrumba». El corazón de Adrián se apretó. Aquello no era el tono de una conspiración ni de un romance. Era compasión. Era empatía.
Cuando llegaron a destino, la otra mujer bajó, dejando a Clara sola en el asiento trasero. Adrián, todavía disfrazado, fingió ajustar el taxímetro. ¿A dónde la llevo ahora, señora?, preguntó. A la calle Los Olmos, número 22, respondió ella. La misma dirección del día anterior. El mismo secreto. El mismo destino. Durante el camino, Clara permaneció callada, mirando por la ventana. Sus ojos parecían cargados de pensamientos que pesaban más que el silencio. Entonces, sin mirarlo, dijo: a veces pienso que mi vida es una gran mentira. Que he construido un mundo tan perfecto que no me permite ser real. Adrián sintió un nudo en la garganta. Quiso hablar, decirle que la escuchaba, que la entendía. Pero su papel de conductor lo obligaba a callar. ¿Y por qué sigue ocultando la verdad?, logró preguntar, disfrazando su voz. Clara suspiró. Porque si la digo, lo pierdo todo. Mi esposo nunca entendería de dónde vengo. Y no sé si soportaría verlo decepcionado de mí. En ese instante, Adrián comprendió. Clara no lo había traicionado con otro hombre. Lo había traicionado con su propio miedo. Había vivido entre el amor y la vergüenza, entre la gratitud y el temor de no ser suficiente. Cuando el taxi se detuvo frente a la casa, Adrián la observó bajar. Esta vez no hubo niña ni risas. Solo la silueta de Clara entrando lentamente, como quien carga el peso del mundo. Adrián se quedó allí, con el motor apagado, mirando las sombras de la casa proyectarse sobre el asfalto mojado. Y comprendió que la verdadera infidelidad no era la de un cuerpo, sino la de un corazón que deja de confiar por miedo a no ser amado. Esa noche, cuando regresó a la mansión, no durmió. Por primera vez, el silencio de su casa le resultó insoportable. Sabía que debía enfrentarla, pero también sabía que el hombre que había sido hasta entonces no merecía conocer la verdad completa. Y en ese dilema, entre el orgullo y el amor, Adrián comprendió que para salvar su matrimonio, primero tendría que destruir la imagen de sí mismo que había construido durante años. Esa noche, Adrián regresó a casa con una calma que no era paz, sino el silencio que precede a una tormenta. El aire de la mansión olía a flores recién cortadas, pero para él, todo olía a mentira. Cada cuadro, cada objeto caro, cada reflejo de mármol parecía burlarse de su ignorancia. Caminó hacia el estudio. El reloj marcaba las 11:20. Clara estaba allí, revisando unos documentos, ajena al huracán que se acercaba. Tenía el rostro sereno, el mismo que mostraba en las cenas de gala, pero en sus ojos había un cansancio que él nunca había querido ver. Adrián respiró hondo, cerró la puerta y habló con voz firme. «Tenemos que hablar». Ella levantó la vista. Su expresión cambió al instante. «¿Pasa algo?», preguntó, dejando los papeles sobre la mesa. «Sí», dijo él, acercándose lentamente. «Pasa que me he dado cuenta de que no te conozco». Clara frunció el ceño, confundida. «¿Cómo dices?». Adrián se sentó frente a ella, los codos sobre las rodillas, las manos entrelazadas. «Durante años creí saber quién eras. Creí que compartíamos una vida sin secretos, sin mentiras. Pero estaba ciego. Tú». Hizo una pausa, buscando el valor para continuar. «Tú me has ocultado una parte de ti, de tu historia. Y yo he vivido con una extraña, pensando que era mi esposa». Clara se quedó inmóvil. Un silencio espeso llenó la habitación. «¿Qué sabes?», preguntó finalmente, con un hilo de voz. «Sé que vas a un barrio que nunca mencionaste. Sé que allí vive una mujer mayor con tus mismos ojos. Y sé que una niña te llama mamá». Clara se cubrió la boca con las manos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por un instante, pareció que el mundo se le derrumbaba encima. «Adrián», susurró, «¿me seguiste?». Él no respondió. No hacía falta. El silencio era una confesión suficiente. Clara se levantó, dio unos pasos hacia la ventana y apoyó la frente en el cristal. Fuera, la lluvia volvía a caer. «Nunca quise mentirte», dijo entre sollozos. «Pero tenía miedo». «¿Miedo de qué?», preguntó él, con un tono más de dolor que de ira. «Miedo de perderte», respondió. Se giró hacia él, con los ojos hinchados y la voz temblorosa. «Tú vives en un mundo perfecto, Adrián, donde todo se mide por apariencias, éxito, dinero. Yo no nací en ese mundo. Vengo de un lugar donde la gente sobrevive con lo que tiene. Mi madre trabaja limpiando casas desde que tengo memoria. Y esa niña que viste es mi sobrina, la hija de mi hermano, al que crié como si fuera mío». Adrián la observaba, mudo. Cada palabra de su esposa desmoronaba una idea preconcebida, un prejuicio, una mentira inconsciente. «Cuando te conocí, tú ya tenías tu empresa, tus contactos,
Tu vida de lujo, continuó Clara. Yo trabajaba en una cafetería, ayudando a mi familia. Pero sabía que, si te contaba la verdad, no te fijarías en mí. Necesitabas una mujer a tu nivel. Y yo, inventé esa versión perfecta para ti. La Clara sin pasado. La esposa ideal. Adrián bajó la mirada. Le dolía escucharla, pero más le dolía saber que tenía razón. Recordó cómo, en los primeros años de su matrimonio, evitaba ciertos temas. Cómo presumía de su familia ejemplar ante los socios. Cómo, sin darse cuenta, había convertido su hogar en un escaparate. ¿Y por qué seguiste ocultándolo todo este tiempo? Preguntó, con la voz quebrada. Clara se acercó despacio. Porque te vi cambiar, Adrián. Te vi volverte duro, exigente, distante. Pensé que si te mostraba mi verdadero mundo, lo rechazarías. Y tenía miedo de que el amor se te acabara. Adrián la miró fijamente. ¿Amar? Clara asintió. Sí, porque, aunque te haya mentido, nunca dejé de amarte. Cada vez que iba a ver a mi madre o a ayudar en la clínica, lo hacía con culpa. Pero también con la necesidad de sentirme útil, de recordar quién era antes de convertirme en la esposa del señor Salvatierra. Él se levantó, caminó unos pasos hacia ella y la tomó de las manos. Sus dedos temblaban. Clara, lo que me duele no es que vengas de la pobreza, ni que tengas una familia humilde. Lo que me duele es que pensaste que yo no sería capaz de amarte tal como eres. Ella lo miró con lágrimas corriendo por el rostro. Porque no lo eras, dijo, con una tristeza que le arrancó el aire. Tú amabas la idea de mí. La mujer elegante, la sonrisa perfecta, la esposa que no te incomodaba con sus verdades. Yo te di esa ilusión, y tú la aceptaste sin hacer preguntas. Sus palabras fueron una bofetada emocional. Él quiso negarlo, pero no pudo. Porque en el fondo, sabía que era verdad. El silencio volvió, solo roto por la lluvia golpeando el ventanal. Adrián la abrazó, sin planearlo, como un reflejo. Clara se quedó quieta unos segundos y luego, lentamente, correspondió el abrazo. No era un gesto de perdón. Era un intento desesperado de reconocerse después de años de vivir en mundos paralelos. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó ella. Voy a conocerte, respondió él, con una determinación que la sorprendió. A ti, a tu madre, a tu familia. Voy a entender el mundo del que vienes, el que ocultaste para protegerme. Porque ya no quiero una esposa perfecta. Quiero a la mujer real que tengo delante. Clara se quebró del todo. Apoyó la frente en su pecho y lloró, liberando años de culpa, miedo y silencios. No sé si puedas perdonarme, murmuró. No se trata de perdón, dijo Adrián suavemente. Se trata de empezar de verdad. Se quedaron así largo rato, sin palabras, dejando que la lluvia acompañara la catarsis que los unía y los separaba al mismo tiempo. Esa noche no durmieron. Hablaron hasta el amanecer. Clara le contó todo. Cómo usaba parte del dinero familiar para ayudar a su madre, cómo colaboraba con la clínica del barrio, cómo conocía cada historia de las personas a las que ayudaba. Adrián escuchó en silencio, sintiéndose más pequeño con cada confesión. Por primera vez comprendió que su esposa no solo le había mentido, también había sido valiente. Porque mantener la bondad escondida en un mundo superficial a veces requiere más coraje que cualquier batalla. Cuando el sol empezó a filtrarse por la ventana, Adrián la miró con ternura y le dijo: «Hoy empiezo a conocer a la mujer de mi vida». Ella sonrió entre lágrimas. Por primera vez, sin miedo. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que el verdadero cambio no llegaría esa noche, sino en los días que vendrían. Cuando Adrián decidiera ir más allá del perdón y enfrentar su propio reflejo. Te juro, lo que vas a escuchar ahora no es el final de una historia de traición, sino el principio de una historia de redención. Porque a veces, para salvar un amor, primero hay que destruir las mentiras que lo mantenían en pie. Pasaron los días, y Adrián Salvatierra ya no era el mismo hombre. El empresario altivo, encerrado en su torre de cristal, había dejado de mirar el mundo desde arriba. Ahora, lo miraba de frente, con los ojos de quien ha comprendido que el poder sin empatía es solo vacío. Clara cumplió su promesa. Le presentó a su madre, doña Elena, una mujer pequeña, de voz cálida, con esas manos gastadas que cuentan historias sin hablar. En la casa humilde del barrio Los Olmos, Adrián vio por primera vez la vida que su esposa había escondido con tanto cuidado. Nada allí brillaba, pero todo tenía alma. Las paredes, aunque descascaradas, respiraban amor. El aroma a café recién hecho y pan caliente lo envolvió de una forma que ningún perfume caro había logrado antes. Así crecí, dijo Clara, con una mezcla de vergüenza y ternura. Entre lo poco,
pero lo suficiente. Adrián la miró y asintió. Por primera vez, entendió que la verdadera pobreza no era la falta de dinero, sino la falta de conexión. Él había vivido rodeado de cosas, pero vacío de significado. Durante las semanas siguientes, Adrián comenzó a acompañarla a la clínica comunitaria donde ella colaboraba. Al principio, se sintió fuera de lugar. Los trabajadores lo miraban con respeto, pero también con distancia. Era él rico, el esposo elegante de Clara. Pero poco a poco, fue rompiendo esa barrera. Ayudaba a cargar cajas, a hablar con los médicos, a escuchar historias. Un día conoció a María, una madre soltera que luchaba para comprar los medicamentos de su hijo asmático. Otro día, a Roberto, un anciano que había perdido su pensión. Historias pequeñas, pero llenas de dignidad. Historias que no salían en los periódicos financieros donde solía aparecer su nombre. Y allí, en ese lugar sencillo, Adrián comprendió algo que cambió su vida. Que el dinero puede comprar comodidad, pero nunca propósito. Y que el amor verdadero, el de pareja, el de familia, el humano, solo florece donde hay verdad, no apariencias. Una tarde, mientras regresaban a casa, Clara le dijo: ¿Te das cuenta? Ya no vives para los demás. Ahora vives de verdad. Él sonrió, sin responder. Su silencio era paz, no distancia. Desde entonces, Adrián comenzó a usar su poder para algo diferente. Creó un fondo de ayuda para familias con necesidades médicas, pero no con su nombre ni su logo. Quiso que todo permaneciera anónimo, como un acto de humildad, no de reputación. Incluso vendieron la mansión. Sí, el símbolo del éxito que tanto había exhibido. La cambiaron por una casa más pequeña, luminosa, en un barrio tranquilo, desde donde podían seguir apoyando la clínica y visitar a la madre de Clara con frecuencia. Y aunque muchos en su círculo social no lo entendieron, a Adrián ya no le importaba. Por primera vez, sentía que vivía una vida que tenía sentido. Los meses se convirtieron en un año. La relación entre ellos floreció de una forma nueva, más honesta, más simple. Ya no había secretos, ni máscaras, ni miedos. Clara volvió a reír como antes, con esa luz que él no veía desde su juventud. Y él, el hombre que un día se disfrazó de taxista para descubrir una infidelidad, ahora se disfrazaba de voluntario, de amigo, de padre presente. El destino, caprichoso, los había roto para volverlos a unir desde la verdad. Un domingo por la tarde, mientras jugaban con los niños en el pequeño jardín de la casa, Clara le tomó la mano y le preguntó: «Si pudieras volver atrás, ¿lo harías otra vez? ¿Te disfrazarías de taxista?» Adrián sonrió. «Sí», respondió, pero no para descubrir una mentira, sino para escuchar lo que nunca quise oír. Porque si no me hubiera puesto esa gorra, si no hubiera sentido esos celos absurdos, nunca habría conocido al amor de mi vida, de verdad. Clara lo abrazó con fuerza. En ese gesto cabía todo: perdón, gratitud, nueva vida. Esa noche, Adrián escribió en su diario una frase que marcaría su historia. El amor no se destruye con la verdad. Se destruye con el miedo a decirla. Y tenía razón. A veces creemos que amar es proteger al otro de la verdad, cuando en realidad amar es atreverse a mostrar las cicatrices. Clara había mentido, sí, pero lo había hecho desde el miedo. Y Adrián, con su orgullo, había sido el arquitecto de ese miedo. Ambos se habían traicionado, pero también se habían salvado. El millonario disfrazado de taxista nunca volvió a ponerse aquel uniforme, pero cada vez que pasaba junto a un taxi, sonreía. Porque sabía que ese día, al ponerse una gorra y unas gafas falsas, había dejado de ser un hombre de dinero para convertirse en un hombre de verdad. ¿Y tú? ¿Alguna vez has ocultado una parte de ti por miedo a no ser aceptado? ¿Le mostrarías toda tu verdad a la persona que amas, aunque eso cambie todo? Cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que Adrián hizo bien en perdonarla? ¿Tú habrías hecho lo mismo? ¿O habrías dejado que el orgullo hablara por ti? Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.